¿Qué hace que Cien años de soledad sea una novela comúnmente considerada como difícil o muy difícil? He estado varios días meditando a propósito de esta pregunta, sobre esta disonancia que hay entre el hecho de que a mucha gente le resulte profundamente difícil esta novela y el hecho simultáneo de que haya despachado nada más y nada menos que más de 50 millones de ejemplares, rivalizando directamente con el Quijote de Cervantes. Y mi primera respuesta, creo que hay más, pero mi primera respuesta tiene que ver con el género literario empleado. Tiene que ver con cómo leemos y qué esperamos de la lectura o de la literatura. Me atrevería a decir que desde la modernidad, sobre todo desde el siglo XVIII en adelante, el género literario por antonomasia, el género literario tal vez que mejor continuidad, que mayor continuidad ha tenido en el tiempo, es lo que podríamos considerar como realismo psicológico. O realismo dotado de un cierto interés por la psicología de los sujetos, ¿no? Podríamos teorizar, podríamos decir que desde la modernidad el sujeto está en el centro de la conciencia a propósito del mundo, ¿no? Es decir, en relación con el mundo, ¿no? Dicho de otra forma, ya no interesan tanto, aunque también los relatos colectivos, sino qué es lo que ocurre adentro de la persona, ¿no? Es decir, la vida privada de las personas. Los movimientos psicológicos y pendulares que tienen que ver con los deseos y los miedos del ser humano. Algo, por lo demás, muy burgués, ¿no? Es decir, de personas que pueden disfrutar de una cierta vida interior, ¿no? Si por un lado la novela realista tradicional trata del mundo, trata de ser un espejo de la realidad, ciertas, te diría incluso desde, no sé, Flaubert, ciertas injerencias en la psique del ser humano sirven precisamente para eso, ¿no? Es decir, para poner sobre el papel algunas inquietudes, algunos deseos ocultos que están fuera de la conversación y que a fin de cuentas hacen que el sujeto lector se sienta representado. La mayoría de las veces lo podemos ver con los libros, pero desde luego también con, o mejor dicho, sobre todo en el cine, en la televisión, en la cultura de masas, lo que más mueve al consumo cultural es el deseo de representación, por dos vías. Ya sea porque nos encontramos ante un personaje que de alguna forma habla de nosotros, nos interpela, ya sea porque nos encontramos con un personaje aspiracional, es decir, nos gustaría ser esa persona. En cualquier caso, como digo, la novela, la expectativa del sujeto lector casi siempre tiene que ver con con ser interpelado por un personaje, una psique, un sujeto. ¿Qué ocurre, volviendo con Cien años de soledad? Pues que el género es otro, ¿no? Es decir, es una epopeya. Ha sido descrito como una epopeya de las clases humildes latinoamericanas. Descripción con la que podemos estar bastante de acuerdo, ¿no? Efectivamente, Cien años de soledad recupera la idea del mito. Cien años de soledad recupera un género que en la literatura occidental se lo debemos prácticamente a los griegos. Y que en los últimos siglos, por razones más o menos evidentes, por una serie de cambios culturales, pues ya no es necesario, porque además la literatura tiene que ver con sentidos, tiene sentidos diferentes, ¿no? Es decir, si en un momento de la historia, en los inicios de la literatura, la épica, la epopeya sirve para construir un relato histórico, en los últimos 2, 3 siglos tiene un sentido muy diferente. Tiene que ver con el entretenimiento, tiene que ver con una especie de sociología
del mundo, del momento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace que los géneros literarios se desplacen. Por tanto, claro, cuando una persona moderna contemporánea que no está acostumbrada a la lectura de clásicos se enfrenta con una epopeya, pues efectivamente, digamos, la experiencia de entrada es tan dolorosa como, no sé, ponerte a leer la Divina Comedia sin ningún tipo de introducción, ¿no? Es tan doloroso como ponerte a, no sé, leer sonetos si no estás habituado a este tipo de poesía formal premusical, ¿no? Es decir, anterior a la música moderna, ¿no? Ahora, por ejemplo, la poesía tiene otro sentido. Pero bueno, por no irnos más por las ramas, sí que creo que este es un hándicap importante, ¿no? Es decir, en el grueso de lecturas que la gente hace, en la contemporaneidad uno dice, me siento identificado con este personaje, con este narrador. Pero nadie lee 100 años de soledad y dice, me siento súper identificado con, no sé, con el coronel, me siento identificado con Pilar Ternera, es que soy yo literal, Arcadio, ¿no? Es decir, es una cosa bien rara. De hecho, aquí entra uno como de los principales aspectos del libro, el personaje. ¿Quién es el personaje? En primer lugar, es un personaje colectivo, es la familia Buendía. Pero además es otro personaje colectivo que es Macondo, ¿no? Por tanto, se produce una disonancia muy grave, bien grave, con la manera habitual que tenemos de leer o con la expectativa habitual que tenemos de lectura, ¿no? A propósito, una de las principales quejas también del libro tiene que ver con los tiempos, ¿no? Juan Villoro, en una conferencia sobre García Márquez, dice con toda la razón, apunta, que ya en la primera frase nos encontramos precisamente con un repliegue del tiempo que nos devuelve a justamente una idea mitológica del tiempo, donde el tiempo no existe, ¿no? Donde presente, pasado y futuro están mezclados, ¿no? Dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Bien, en esta frase nos encontramos un flash forward y un flashback al mismo tiempo, ¿no? Lo cual ya te da idea de una cierta dificultad para continuar un orden cronológico. En el párrafo final, de hecho, nos encontramos también el que podría ser la gran clave del libro, ¿no? Dice, era la historia de la familia, escrita por Melquíades hasta en sus detalles más triviales, con 100 años de anticipación. La había redactado en sánscrito, que era su lengua materna, y había cifrado los versos pares con la clave privada del emperador Augusto y los impares con claves militares lacemonias. La protección final que Aureliano empezaba a vislumbrar cuando se dejó confundir por el amor de Amaranta Úrsula, radicaba en que Melquíades no había ordenado los hechos en el tiempo convencional de los hombres, sino que concentró un siglo de episodios cotidianos de modo que todos coexistieran en un instante. Concentró un siglo de episodios cotidianos de modo que todos coexistieran en un instante, ¿no? Es un poco esta idea del Aleph de Borges, ¿no? Es decir, un punto de fuga donde se encuentra todo el universo, ¿no? Claro, esto te rompe por completo, ¿no? Es decir, incluso te diría, puede ser que uno esté habituado a ciertos flashbacks y flash forwards, pero precisamente esta idea de que el tiempo está absolutamente roto, esta idea del tiempo mitológico, nos cuesta, ¿no? Es decir, nosotros en tanto que lectores tenemos una expectativa de entender la historia, ¿no? Pero claro, aquí ya nos encontramos con dos grandes dejes de la literatura
culta o de vanguardias del siglo XX, ¿no? Es decir, por supuesto está William Faulkner, que ya sabemos, fue otro premio Nobel, fue muy admirado por los autores del boom, muy admirado y muy replicado por gente como Vargas Llosa, por gente como Carlos Fuentes, pero desde luego no es un autor fácil, ¿no? Y en esta, por ejemplo, idea, ¿no?, del texto en sánscrito, donde el tiempo está roto, encontramos también, aunque no tenga nada que ver, pero encontramos estas evocaciones borgianas, si quieres, ¿no? Entonces, claro, de la misma forma que es bastante alucinado pensar que autores como William Faulkner o Jorge Luis Borges puedan ser mainstream, puedan ser masivamente leídos, pues es igualmente alucinado que 100 años de soledad se trate de un título masivamente leído. Pero claro, precisamente, digamos, siguiendo con la propia alucinación del libro, podríamos decir que es casi como un efecto lógico, ¿no? Es decir, que un libro donde todo ocurre de manera tan alucinada, pues nos encontremos con este efecto absolutamente alucinado, ¿no?, de que un libro bastante culto sea masivamente leído. Podríamos extendernos más, pero me gustaría hacer un último apunte, porque para mí es el principal imán, el principal atractivo o el gran magnetismo del libro, con el concepto de imaginación y con el concepto de oralidad. Bueno, en realidad serían dos conceptos, ¿no? Algo que se ha mencionado mucho, que lo mencionó el propio García Márquez, hasta la extenuación, es el carácter oral del libro, ¿no? Es decir, esta idea de estar recogiendo leyendas ancestrales de Colombia, de su abuela, de su familia, etcétera, etcétera. Hay una entrevista del Paris Review donde, hablando de su profesión como periodista, que creo que tiene una gran influencia también aquí, desde luego, él menciona algo que me parece muy interesante o muy inteligente, ¿no? Que dice, creo que están hablando del concepto de la grabadora, y dice, yo cuando hago entrevistas no recojo, no grabo, ¿no? Es decir, hago una conversación, regreso a mi casa, escribo y escribo aquello que recuerdo, ¿no? Es decir, aquello que me ha marcado. Estoy totalmente de acuerdo con este método periodístico, ¿no? De hecho, creo que es lo que debería hacer un periodista, ¿no? Es decir, aquello que a ti verdaderamente te deja huella, lo cuentas con terceros, ¿no? Por supuesto, si utilizas este método, probablemente en el New York Times o estos grandes medios de la objetividad lo despedirían al segundo día, pero es absolutamente legítimo, ¿no? Esta idea de el recuerdo, ¿no?, de la memoria y el recuerdo muy por encima de los hechos. Incluso te diría que esta idea del recuerdo y de la memoria tiene mucho que ver con favorecer el malentendido, ¿no? Da igual si ocurrió o no, es como a ti te lo contaron, ¿no? Es decir, importa la historia por encima de los hechos, ¿no? Lo cual, desde luego, es una cláusula que rompe cualquier principio de objetividad periodística, pero tiene un cierto valor, ¿no? Porque incluso los testimonios que a uno le cuentan en tanto que periodista siempre van a estar sesgados por una subjetividad o por aquello que a ti te contaron, ¿no? Entonces creo que esa oralidad es importante, creo que esa oralidad relacionada con las leyendas ancestrales es importante, porque, como digo, o sea, a medida que uno va rebajando las expectativas del libro, de la novela, se relaciona de otra forma. Es decir, uno, por lo que llevamos comentado, ¿no? Es decir, uno ya no tiene que esperar nada de los personajes, ¿no? Es decir, era este o era aquel tal. Sí, puedes intentar seguir la trama, pero no te preocupes por eso. Disfruta de la historia a pesar de que no sigas la historia de los personajes, ¿no? Me acordaba, por ejemplo, del Tiempo de las Amazonas de Marvel Moreno, ¿no?, que es una novela fantástica y maravillosa, pero es imposible seguir a todos los personajes, ¿no? Da igual si fue El Buen Día de primera o segunda generación. De hecho, probablemente García Márquez estaba jugando a la confusión. No es que probablemente, estoy convencido de que estaba jugando a la confusión nombrando a todos los personajes con un nombre que empieza por A, ¿no?
Entonces tú déjate llevar, ¿no? Lo mismo con el tiempo, ya hemos hablado del tiempo, hay flash forwards, hay flashbacks, estamos en un tiempo mitológico, no te preocupes, déjate llevar, ¿no? Entonces aquí, con todo esto, llegamos al, para mí, punto final de la imaginación de 100 años de soledad, ¿no? La imaginación en literatura normalmente es un término muy valioso, muy apreciado. Por ejemplo, uno de los lugares comunes cuando hablamos de Shakespeare, en tanto que centro del canon literario, es que es el inventor de la imaginación, ¿no? Es el inventor de la conciencia humana, nada menos. Dice Harold Bloom, sentencia más que discutible, pero desde luego es una provocación muy divertida sobre la cual podemos pensar o imaginar. La imaginación, efectivamente, es uno de los motores centrales de cualquier literatura. Entonces, probablemente lo más destacado de este libro es su carácter imaginativo, ¿no? Es decir, su imaginación absolutamente desbordante. Un pequeño apunte, creo que es importante también mencionar ciertas cuestiones de género relacionadas con la imaginación. Si buscáis en internet, hay una conferencia en una mesa redonda en Casa América en 2017, digo que la fecha es importante porque es anterior a todo el movimiento Me Too y a toda esta legítima reivindicación de la crítica feminista en la literatura, en la cultura y en las artes en los últimos años. Entonces, ahí están Xavi Allén, Winston Manrique, María Fernanda Ampuero, y María Fernanda Ampuero menciona que existe un cierto patrón de sumisión en todas las mujeres de 100 años de soledad, y Winston Manrique le contesta que, bueno, García Márquez no juzga, refleja una conducta de su tiempo. Esto me pareció particularmente divertido, interesante, porque, claro, estamos hablando de una novela que no es realista, ¿no? Es decir, de lo que se deduce y que por tanto la expectativa de la novela no tiene por qué ser realista, ¿no? Es decir, aquí podríamos decir que García Márquez es, o sea, parafraseando la famosa frase de es más fácil imaginar el fin del capitalismo, el fin del mundo que el fin del capitalismo, podemos decir que en 100 años de soledad le resulta más fácil al narrador imaginar el inicio del mundo que una sociedad donde los roles de género están cambiados. Esto es una pequeña broma, pero bueno, me parece importante a reflexionar y a considerar. Entonces, como digo, creo que probablemente el principal aspecto magnético de la narración y por el cual nos podamos dejar llevar y seducir por esta obra tiene que ver con la imaginación para con el lenguaje, con la imaginación para con la construcción de otros mundos, motivo por el cual esta obra es considerada, ya sabemos, el inicio o uno de los inicios del realismo mágico. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho. Ya me he quedado sin voz, no sé si llegue a leerlo, pero me gustaría leerlo. Fue Aureliano quien concibió la fórmula que había de defenderlos durante varios meses de las evasiones de la memoria. La descubrió por casualidad. Insomne experto, por haber sido uno de los primeros, había aprendido a la perfección el arte de la platería. Un día estaba buscando el pequeño yunque que utilizaba para laminar los metales y no recordó su nombre. Su padre se lo dijo, Tas. Aureliano escribió el nombre en un papel que pegó con goma en la base del yunquecito, Tas. Así estuvo seguro de no olvidarlo en el futuro. No se le ocurrió que fuera aquella la primera manifestación del olvido, porque el objeto tenía un nombre difícil de recordar. Pero pocos días después descubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las cosas del laboratorio. Entonces las marcó con el nombre respectivo, de modo que le bastaba con leer la inscripción para identificarlas. Cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó su método y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa y más tarde lo impuso a todo el pueblo. Con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre. Mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue al corral y marcó los animales y las plantas. Vaca, chivo, puerco, gallina, yuca, malanga, guineo.
Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad. Entonces fue más explícito. El letrero que colgó en la cerviz de la vaca era una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra el olvido. Esta es la vaca. Hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche. Así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita. Y acaba esta página. En la entrada del camino de la ciénaga se había puesto un anuncio que decía Macondo y otro más grande en la calle que decía Dios existe. Mi única recomendación para con este libro, 100 años de soledad, es quitaos todo tipo de expectativas, no os acerquéis a él a partir de todas las grandezas que habéis escuchado. Sentíos como si fueseis parte de un videojuego en el que puedes ir caminando por mundos absolutamente imposibles, escherianos, de geometrías imposibles, y dejaos llevar. Dejaos llevar por el lenguaje, dejaos llevar por la prosa, no os preocupéis por aquella que se os escape, porque al igual que la poesía, al igual que la religión, al igual que grandes textos de nuestra tradición literaria, no es necesario dejarlo todo, entenderlo todo, no es necesario seguir absolutamente todos y cada uno de los puntos y de las palabras que encontramos en el texto. Lo importante es disfrutar, lo importante es dejarse llevar. Espero que estos vídeos hayan servido para transmitir un cierto entusiasmo por este libro y espero que disfrutéis muchísimo la lectura. Felices lecturas y nos vemos pronto.